Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Querer Vivir. Buenos días, Javier, ¿qué temas nos traes hoy? Muy buenos días, querida compañera Ángela. Muy buenos días, querida compañera Ángela. Pues sí, hoy traemos un tema también de muy interesante que en muchas ocasiones se pasa por alto y la persona que padecen este tipo de problemas pues lo pasan mal. Vamos a hablar hoy de la autoestima y su empoderamiento en la mujer. Antes de nada, saludamos a Mar. Mar, muy buenos días, desde Madrid. Buenos días, Javier. Buenos días, queridos oyentes. Encantada de compartir un viernes más con todos vosotros. Bienvenida, compañera. Mar Souto es profesora, doctora de la Universidad Internacional de La Rioja y Universitat Rovira i Virgili, presentando su tesis doctoral sobre competencias emocionales en educación superior. También es diplomada en estudios avanzados en economía y empresa, presentando el trabajo. También es licenciada en Derecho y doctora en economía. Y presentamos a nuestra invitada, que es Lola Mesa. Lola Mesa, muy buenos días. Buenos días, Javier, y buenos días a todos mis compañeros. Mar. Buenos días, querida Lola. Y a nuestros queridos oyentes. Buenos días. Lola Mesa es coach emocional y autoestima de la mujer, psicoterapeuta, maestra de Reiki Usui, diplomada en relaciones laborales y autora del libro cuya presentación se va a producir el día 2 de diciembre aquí en Medio del Alcor, Ser tu pareja ideal para atraer a tu pareja perfecta. Lola, una pregunta para empezar a centrar un poco el tema. ¿Cómo nos podrías definir la autoestima desde el punto de vista de la teoría o del paradigma de la terapia gestal? Pues mira, Javier, yo contemplo la autoestima y sus problemas desde las necesidades, miedos o dificultades que la persona tiene en el momento actual de su vida, con el objetivo de devolver la confianza en las propias capacidades personales. También puede entenderse en dos niveles. El primero es energético, que es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo. Y el segundo nivel que se puede contemplar es el psicológico, que es la capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos. Por lo tanto, considero que es la idea que tenemos sobre nosotros mismos. Es cuánto uno mismo se valora. Es el propio autoconcepto lo que creo de mí y se manifiesta en nuestra conducta, formado por creencias y condicionamientos. Esto es algo esencial para el éxito o fracaso en cualquier área en la vida de una persona. Para que uno llegue a comprender sus estados de ánimo, es imprescindible llegar a comprender la importancia de la autoestima en tu propio desarrollo y crecimiento personal. Y ahora, volviendo la vista atrás en el tiempo, me gustaría comentaros que cuando comencé a trabajar mi propia autoestima, a tomar conciencia en el estado en el que me iba encontrando en cada momento, poco a poco se me fue revelando el verdadero significado profundo y real. ¿Cómo es posible que una pueda amar a otras personas si yo no me amaba a mí misma? Esto puede sonar muy simple, pero no lo era para mí en aquellos entonces. Así que, Javier, a través del tiempo fui descubriendo que la autoestima es la fuente de todo en nuestra vida. También descubrí que que no me conocía, que no tenía una relación conmigo misma, porque siempre estaba pendiente de las demás personas. Y yo no me conocía a mí misma. Si no me conocía a mí misma, ¿cómo podía conocer a los demás? Ya que todo parte primero de uno mismo. Entonces, para mí, la autoestima es el resultado de la autovaloración, que es el juicio positivo o negativo de cada uno de nuestros rasgos y que cada cual hace de sí mismo. Si esta valoración es negativa y nos produce sufrimiento, lo que es seguro es que tenemos una autoestima baja o negativa. También la autoaceptación es importante, que es reconocer todas las partes de uno mismo como un hecho, tal como la forma de ser y sentir. Y por supuesto, el autorrespeto, que es atender y satisfacer las propias necesidades.
Por consiguiente, te digo, Javier, que la autoestima también principalmente se compone de la confianza, que es la fe en uno mismo o en sus habilidades, es decir, el estado o la calidad de estar seguro. Tengo toda la confianza en mi habilidad para tener éxito, libertad de no tener dudas y la satisfacción personal. Es seguro de sí, un razonable o justificable sentido de valor o importancia hacia uno. El sentimiento que uno tiene cuando está satisfecho con uno mismo o con una situación o logro. Es decir, es el saber que eres valioso y sobre todo ser coherente con uno mismo. Querida Lola, me parece interesantísimo lo que acabas de comentar. Es verdad, al hilo conductor de lo que dices, que muchas veces externalizamos nuestra vida fuera de nosotros. Estamos más preocupados por el qué dirán, por lo que piensan los demás. Invertimos mucho tiempo en las personas que nos rodean y a lo mejor no invertimos tanto tiempo en nosotros mismos. Por lo tanto, me parece importantísimo lo que esa invitación que nos haces a revisar un poco cómo estamos, ese periodo, ¿no? Ese proceso de autoobservación me parece muy importante. Entonces, Lola, ¿cómo se trabaja en terapia una autoestima femenina? En este caso, ya que hablábamos mujeres, Maja, ¿de qué forma pues nos podríamos empoderar? Vale, pues decirte, Mar, que muchas mujeres tienen baja autoestima porque han absorbido mensajes negativos acerca de lo que significa realmente ser mujer. Estos mensajes provienen de nuestra cultura o de la influencia de nuestros padres. El hecho de que una mujer tenga una autoestima saludable significa que se siente cómoda consigo misma y que el sentirse bien acerca de sí misma no depende de factores externos, más bien viene de adentro. Así que te comento algunos mensajes, Mar, que las mujeres, tanto como nosotras, hemos recibido y que pueden influir en su autoestima, en nuestra autoestima, a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, porque estos mensajes insisten en que tenemos que tener un cuerpo perfecto, hacer dietas estrictas y mucho más. Por lo tanto, muchas mujeres se sienten que nunca son lo suficientemente buenas, y esto es un patrón, cuidado. La influencia de los medios de comunicación pone énfasis en lo que es ser una mujer atractiva. Luego también la recibimos a través de las creencias culturales. Algunas mujeres fueron educadas con la creencia de que deben posponer sus necesidades para complacer a los demás, por Dios. Esta creencia produce baja autoestima, que típicamente resulta en ansiedad y depresión. El mensaje es, si las mujeres hacen lo que los demás quieren, van a tener su aprobación. Y por último, comentarte que también viene del sentido de dignidad. Las mujeres con baja autoestima no se cuidan a sí mismas porque piensan que no son dignas. Hemos pensado a veces, algunas mujeres, en esto. Permanecen en relaciones abusivas porque creen que no merecen algo mejor. Si tienen hijos, no pueden lograr que ellos las respeten incluso, porque sienten que no son dignas de ser respetadas. Siempre el mensaje, Mar, es el mismo. Los demás son más importantes. Por lo tanto, para trabajar y empoderar la autoestima en la mujer, hay que hacerle ante todo una toma de conciencia, porque la conciencia es sanación, para que aprenda a darse prioridad, ya que no podrá dar lo que no tiene. Si no le da prioridad a sus necesidades, tendrá problemas emocionales y con ello se volverá amargada y resentida. Que no permita que otras personas, que tome conciencia y no permita que otras personas abusen de ella, que aprenda a poner sus límites saludables, hacerle entender cómo su cultura y familia han influenciado también en su entendimiento de lo que significa ser mujer. Luego piense por sí misma y determine cómo cree que una mujer debe ser tratada. Y por supuesto que recuerde que en valor y dignidad siempre la mujer y el hombre son iguales. Se le hace también tratar de superar su mentalidad de víctima, ya que las mujeres, todas, debemos ya de dejar de sentirnos víctimas, de seguir operando en este viejo rol, en este viejo paradigma, en la pobrecita de mí. Y también deben
dejar de culpar a los hombres y a la sociedad de sus problemas. Las mujeres que tienen hijos deben hacer una prioridad para mejorar su autoestima. ¿Por qué? Porque son los modelos para sus hijas y sus hijos. Son la imagen del tipo de mujer que en general el hijo varón va a buscar como pareja. La mujer tiene que entender que su autoestima comienza con la aceptación de ser mujer. El cuerpo de la mujer no es como el del hombre ni el temperamento. No existe nada malo en ser mujer, tampoco existe nada malo en ser hombre. Una mujer fuerte no se engancha en el juego de la queja, porque vive desde el rol de víctima. Ella supera sus problemas personales porque siente y sabe que puede hacerlo más. Claro, es interesantísimo, ¿no? Yo te estoy escuchando y realmente, claro, es una invitación a hacer un punto de inflexión, en nuestro silencio recogernos, evaluar todo lo que hemos recibido desde el proceso de domesticación, empezando por nuestros padres, continuando por la escuela, por el colegio, por el entorno, los medios de comunicación. Es ese revisar todo lo que hemos convertido en un patrón nítido, válido de vida y evaluar hasta qué punto compartimos este patrón que hemos adquirido porque es el que se nos ha presentado. Entonces, ese nivel de conciencia, de concienciación, conlleva también un ejercicio importante de superación de uno mismo. Me parece importantísimo lo que estás comentando y estoy segura de que muchísimas de las mujeres que nos están escuchando se sienten identificadas. Lo maravilloso de todo esto es que yo creo que lo que estás haciendo hoy, Lola, es plantar la semilla. Si la regamos, la cuidamos, al final veremos el árbol frondoso de lo que estamos plantando hoy, cuando desde nuestro silencio recomponemos nuestros patrones mentales. Me parece importantísimo. Para ti, Lola, ¿qué tipos de autoestima existen? ¿Nos puedes hablar un poquito más de ello? Una vez hecha la toma de contacto, ¿qué patrones podemos encontrar? Sí, Mar, mira, existen dos tipos de autoestima. Esto que quede claro. Existe la alta autoestima o positiva y la baja autoestima o negativa. Entonces, cuando la valoración que una mujer puede hacerse hacia sí misma es positiva, resulta beneficiosa para nuestro crecimiento personal y nuestra calidad de vida. Por lo tanto, una persona con alta autoestima o positiva va a ser una persona que supera sus problemas o dificultades con más facilidad, afianza su personalidad, son más creativas, más independientes, tienen más facilidad en sus relaciones tanto interpersonales como consigo misma y sobre todo se sienten al mando de su vida, que es muy importante esto. ¿Qué ocurre cuando una persona alberga una baja autoestima o negativa? Pues va a tender a ser una persona insegura y que no confía en sí misma. Tiene bajo rendimiento y dificultad para alcanzar sus metas y suele normalmente autojustificarse, atribuyendo a causas internas las dificultades que presenta. Adolece las habilidades sociales para resolver conflictos y suelen tener sentimientos incluso de culpa y temores ante el rechazo social. Yo te estoy escuchando y creo que todo lo que es la autogestión de la autoestima tiene también mucho que ver quizás con el programa que hiciste del perdón. Sí. Porque al final convertimos esos patrones en realidades nítidas y yo creo que en ese proceso de revisión tenemos que perdonar todo aquello que recibimos y de quién lo recibimos, que nos dijeron en un determinado momento que éramos de una determinada forma, y también autoperdonarnos a nosotras mismas por haber convertido en un dogma de fe o una verdad absoluta aquello que nos dijeron sin necesitarnos nosotras a revisar si era cierto o no era cierto. Exacto. Los introyectos. Exactamente. Eso. Me parece, importantísimo. Javier. Sí, una de las palabras que se han dicho aquí más demoledoras, la has dicho tú, Mar, es la palabra domesticar. Totalmente. Verdaderamente es lo que el hombre ha hecho tradicionalmente, o sea, y estos mitos
estos mitos que hemos hecho que rodeen la imagen de la mujer es la que seguramente ahora las chicas jóvenes que en teoría tienen que tener una educación y una culturización mucho más amplia, curiosamente están asumiendo esas necesidades masculinas y las están introyectando, incluso se amoldan a ellas incluso en su forma de vestir, rozando el machismo, claro. Es una palabra demoledora, la domesticar, es brutal, es la, o puede llegarse a la anulación. Lo que pasa que la autoestima es algo fundamental. Una autoestima, como tú muy bien dices, Lola, elevada, hace que te quieras a ti misma. Primero, y si te quieres a ti misma, te respetas a ti misma, y obviamente eso hace que los demás te respeten. Claro. Si una persona sospecha que tiene problemas de autoestima, Lola, ¿qué le podríamos proponer para autodetectarse o bien averiguar si realmente está en lo cierto? Pues mira, Javier, interesante pregunta, porque yo lo que le propondría es que si siente que tiene problemas o sospecha que tiene problemas con su autoestima, es que se haga un simple autotest, que podría ser un excelente punto de partida para iniciar un trabajo personal y con ello mejorar su propia autoestima. Entonces, la cuestión es empezar a preguntarse a una misma, a uno mismo, ¿cómo me percibo a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo me relaciono con el mundo que me rodea? ¿Realmente soy como creen o han creído los demás que soy? ¿Quién creo que soy? A través de la mirada de quién creo que soy. ¿Cómo me veo a mí mismo, a mí misma, aparte del juicio de los otros? Y después de uno plantearse estas preguntas, es importante intentar evaluar las respuestas como si fuera otra persona y no uno mismo quien las hubiera respondido. Es decir, contemplarse desde afuera es el primer paso para evaluarte y validar estas cuestiones que aquí os propongo. Es como un ejercicio de disociación, sí. Es decir, sales de ti mismo y eres observador de ti mismo. Exacto. Y me parece también muy, muy importante, más allá del criterio que los demás puedan tener sobre uno. Ese ejercicio de disociación, de ser observadores de nuestra propia realidad, es lo que al final nos permite tener o encontrar esas respuestas a las preguntas que nos planteas tan inteligentemente. Gracias, Mar. Es importantísimo que la persona que realice estos ejercicios que está comentando Lola, interesantísimo, se quede en silencio interior. Saber oír no es saber escuchar. Saber escucharte y saber escucharte y saber escuchar es quedarte en un silencio interior absoluto, eliminando todos los ruidos. Toda tu problemática tienes que dejarla a un lado y centrarte en ese autotest que Lola nos ha estado comentando, prescindiendo de esos ruidos, que es lo que está haciendo entorpecerte para que tú analices esa autoestima. Porque, Lola, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que yo aprecio para percibir que tengo una autoestima alta o baja? Pues me ha gustado mucho, ante todo, decirte el tema del ruido mental, pararlo, quedarte en el silencio interior y observar desde ese observador silencioso que está en todos nosotros y ver más allá, ¿no? Pues te comento, Javier, que la autoestima es la idea que una persona tiene sobre sí mismo, como sabemos, como bien os he comentado. Por lo tanto, según esa valoración personal que tiene sobre su persona, existen diferentes niveles de la autoestima. La autoestima alta y baja, así que en base a esto, pues te hablo de unas características que las personas con alta autoestima tienen. Por ejemplo, una persona con alta autoestima es una persona segura acerca de quién es y
tiene completamente una seguridad en sí misma, en sus actos, en todo. Es capaz de tener intimidad en sus relaciones y es capaz de mostrar sus verdaderos sentimientos, capaz de reconocer sus propios logros y posee la habilidad de perdonarse y perdonar a los demás. Y además son personas que les saben dar la bienvenida a los cambios, y esto es muy importante. Mientras que, por ejemplo, ciertas características de una persona con baja autoestima es que se siente constantemente insegura, también es insegura acerca de quién es y tiene falta de confianza en sí misma. Va a tener problemas de intimidad en las relaciones y esconde sus verdaderos sentimientos, no los expresa. Tiene la inhabilidad para poder premiarse a sí mismo por sus logros, y también tiene la inhabilidad de perdonarse y perdonar a los demás. Y por supuesto, le temen al cambio. Lola, escuchándote, ¿podrías aportarnos unas sencillas técnicas para trabajar y con ello mejorar la autoestima baja? Por supuesto, Mar. El hecho de tener una autoestima saludable es un proceso interno y existen maneras para que se pueda lograr todos los días, ¿de acuerdo? Porque cada paso que se dé nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Y para ello te propongo unas técnicas para trabajarlas. Hacer lo mejor para no juzgar a otras personas sería el primer punto interesante. Es decir, si te encuentras atrapada en este juego, si una se observa atrapada en este juego de juzgar, cosa que algunas veces hemos hecho todos o todas, inmediatamente cambiamos nuestra atención a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a los demás nos ponemos en una posición de creer que somos mejores que ellos, lo cual no es una autoestima saludable. Por otra parte, también es interesante tratar de no tomar las críticas de los demás como algo personal. Yo sé que si alguien me critica, no es acerca de mí, es acerca de la persona que me está criticando. Es otra forma que la persona se siente bien, despreciando a los demás. Entonces hay que tratar de tomar la crítica como un consejo y ver si se puede aprender algo de ello. Esto es tener una autoestima saludable. ¿Vale, Mar? Y después también, perdona, te sigo comentando pautas y técnicas. Hacer deporte también es muy importante porque es inconveniente hacer deporte casi todos los días, porque esto nos va a hacer sentir muy bien acerca de una misma y nos concientiza de que estamos haciendo algo que nos gusta y es saludable para nosotros. Otra cosa también importante es meditar todos los días. Como bien ha invitado Javier a este espacio de silencio y a apagar ese ruido mental, el estar en silencio nos hace sentir bien y sobre todo nos hace sentir conexión con una misma, con uno mismo. También otra pauta o técnica que considero importante es no privarse de comer. Todo en la vida siempre en su justa medida, con un equilibrio. Nunca privarse de algo que nos gusta, como un helado, un poquito de chocolate. El caso es comer sin culpa, que es lo interesante. Comer pero sin culpa. La culpa, ese resentimiento que uno crea hacia uno mismo por haberse comido algo, es lo que realmente engorda, fijaros, no el alimento. Otro punto importante es tener un buen sentido del humor. Disfrutar, reírse, eso nos ayuda mucho, especialmente cuando se empieza a sentir lástima de una misma. Caemos en ese bucle de autocompasión. Tratar también de no criticar. Si nos descubrimos criticando a alguien, parar y cambiar el diálogo interno. También vamos a celebrar todos los días nuestros éxitos, inclusive si son pequeños. Cuando algo parece ser de poca importancia, tomar conciencia de esto. Por ejemplo, cociné una buena comida hoy, me mantuve en calma frente a una persona agresiva. Todos estos hábitos para mí, personalmente, me han ayudado a mantener mi autoestima más saludable. La clave es hacer algo que te haga sentir bien de ti mismo, de ti misma.
me parece, bueno, importantísimo. Las diferentes pautas, sobre todo, son todas importantísimas. Pero en ese proceso de externalización es verdad que invertimos mucho tiempo en cuestionar al otro. Entonces esos juicios de valor que son baldíos impiden que invirtamos ese tiempo en nosotras mismas. Y después también me parece muy importante y muy interesante lo de la crítica constructiva. A veces cuando se nos dice algo nos lo tomamos como algo personal. Exacto. Y reaccionamos a ese mensaje. Sin embargo, cuando revisamos lo que se nos está diciendo, pues cuando la persona que nos lo dice con amor, al final vemos el constructivismo de lo que se nos está diciendo. Entonces esas dos pautas son importantísimas, todas las demás, el tema del deporte, el meditar, lo de la comida también, permitirnos esos pequeños caprichos que nos los merecemos, el reírnos, el disfrutar con los amigos, con la familia. Al final son todo pautas para reforzar nuestro propio autoamor. Claro. Y con eso potenciamos obviamente pues esa autoestima de la que tan sabiamente hablas. Entonces, ¿tú crees, Lola, que la autoestima es un arma poderosa? Totalmente, Mar. Es la clave en la vida de cualquier persona, ya que la autoestima es la capacidad de tener confianza en uno mismo, como sabemos, y de descubrir nuestro propio valor. Si una persona es lo suficientemente segura como para superar las situaciones que se le van presentando en el camino de su vida, se puede describir como segura de sí misma. Sin embargo, hay muchas personas que no son conscientes de su confianza interior y desconocen que este es el poder más grande